meditar en esta mañana todavía y vamos al libro de Marcos. Hoy que estamos iniciando nuestra semana de ayuno y oración, vamos a hablar acerca de algo del ayuno. ¿Cuántos conocemos el tema del ayuno? ¿Sabemos por qué se ayuna? ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo podemos ayunar como cristianos? Y si a lo mejor no te ha quedado claro algunos aspectos acerca del ayuno, hoy vamos a estar viendo algunos aspectos de manera general. Si tú tienes duda, pues posterior a esta enseñanza, posterior a que terminemos el servicio, puedes acercarte a mí y preguntarme. Primero, el ayuno dentro del diccionario nos dice que el ayuno es la abstención parcial o completa de comida y de líquidos durante un periodo de tiempo. Dice absoluta o parcial. Y si nos enfocamos más en el significado cristiano, es la abstención de ciertas actividades, de alimentos, de bebidas, de cosas que pueden traerme confort, descanso a mi vida, para dedicar tiempo a buscar y a tener más comunión con Dios. ¿Sale? Lo primero que tenemos que aprender es quitarnos la idea de que si yo dejo de comer o si yo dejo de beber y estoy ayunando, estoy agradando a Dios. Eso es parte del ayuno, pero el que yo deje de comer o el que yo deje de beber no me hace mejor, no me santifica. Y esta era una idea que lo tenían los fariseos, que lo tenían los escribas, y los judíos hasta hoy en día y en el tiempo del periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los judíos ayunaban por dos razones. La primera razón era cuando ellos estaban pasando por momentos de aflicción. Cuando algún familiar estaba enfermo, cuando un familiar estaba pasando por momentos difíciles, cuando esa persona estaba pasando por problemas, por necesidades, por hambre, por enfermedad, dejaba de abstenerse, no comía alimentos, no tomaba líquidos y decía: Señor, estoy ayunando para que mires mi aflicción. Muchos de nosotros hoy en día ayunamos cuando estamos pasando por aflicción. Cuando no nos está yendo bien en el trabajo, ahí voy a ayunar para que Dios vea mi necesidad. Y está bien, pero ¿cuánto no mejor dedicarle un tiempo a Dios cuando todo está bien en nuestras vidas? Y en este año que comienza, yo espero que todo esté bien en nuestras vidas. Todavía los problemas, todavía las necesidades todavía no vienen, a lo mejor van a venir dentro de un par de semanas, dentro de un par de meses, pero ahorita yo particularmente estoy bien. Estoy bien en la salud, en la economía, en la escuela, en diversas áreas, estoy bien, gracias a Dios. A lo mejor muchos de nosotros estamos bien, a lo mejor otros no estamos bien, pero yo quiero invitarte a que esta semana de ayuno y oración tengamos eso en cuenta. Vamos a ayunar para que Dios nos dé la fuerza, la gracia, la dirección para este año que viene. Este año 2023, que va a ser un año de retos, de pruebas, de necesidades, de problemas, disfrutemos el tiempo. Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de paz, tiempo de guerra. Disfruta el tiempo que tienes ahorita. Si todo está bien en tu vida, dale gracias a Dios, pero dediquemos tiempo ahorita que estamos bien para buscar a Dios de una manera intencional en estos primeros días del año. Por eso estamos ayunando, por eso estamos en nuestra semana de ayuno y oración. Y la segunda razón por la cual los judíos ayunaban era para recordar que Dios les había perdonado. Específicamente, ¿te acuerdas cuando el pueblo salió de Egipto y estuvo en el desierto y subió Moisés al monte a recibir los estatutos y mandamientos para el pueblo de Israel? Y como pasaron varios días, el pueblo pensó que una bestia o un animal salvaje se había comido a Moisés, o que Moisés ya había desaparecido. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo Aarón? Hicieron una estatua, un becerro de oro para adorarle, y decían: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto, y adoraban a esa estatua.
Entonces Dios le dice a Moisés, regresa porque el pueblo se está desviando. Y Dios trajo castigo al pueblo de Israel por ser infieles, pero también Dios los perdonó. Y eso es lo que el pueblo judío recuerda en el mes de Yom Kippur, el perdón de Dios hacia sus vidas. Entonces vemos que dentro de la tradición judía, los judíos ayunan cuando están pasando por aflicción y ayunan para recordar el perdón de Dios. Pero ahora vamos a ver tú y yo como creyentes, como qué nos dice la palabra acerca del ayuno. Podemos ver cómo el ayuno no solamente es para decir estoy afligido, tengo un problema, tengo una necesidad, sino también podemos ver que el ayuno es una forma de darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha perdonado y todo lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas. Y vamos a Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y vamos a darle lectura. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Fíjate cómo el ayuno se ha llevado desde el Antiguo Testamento hasta parte o hasta el Nuevo Testamento. Y nos dice esta porción de la Escritura que tú y yo acabamos de leer, que las personas se preguntaban, incluso los mismos discípulos de Juan o los mismos discípulos de los fariseos se preguntaban: bueno, ¿por qué nosotros afligimos nuestro cuerpo al abstenernos de comer o de beber? ¿O por qué nosotros celebramos a Dios y le damos las gracias por el perdón que nos ha dado cuando no comemos ni bebemos? Pero ¿por qué los discípulos de Jesús no hacen lo mismo? Porque conforme al contexto, a este tipo de ayuno estaba hablando de aflicción. ¿Por qué los discípulos de Jesús no lo hacen? ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿O ellos tienen privilegios de no ayunar? Porque esto se había vuelto una tradición para los judíos, para los discípulos de Juan, para los escribas, para el pueblo judío en general. Y preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué les contestó Jesús? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién era el esposo conforme a esta analogía que Jesucristo tomó? Jesús siendo el esposo, y los invitados a esta celebración de casamiento, sus discípulos. ¿Sabes que dentro de esta tradición acerca del ayuno, había otra tradición que decía: nosotros podemos ayunar todos los días, a excepción cuando hay bodas? Los fariseos, los escribas decían: sí, podemos afligir nuestro cuerpo, podemos afligir nuestro espíritu para buscar a Dios, pero no lo vamos a hacer cuando hay bodas. Porque cuando hay bodas es más importante, en vez de afligir nuestro cuerpo, celebrar, estar gozosos por el casamiento.
Por eso es que Jesucristo, cuando pone esta analogía, le da el clavo al pensamiento de los fariseos y de los escribas. Le da el clavo de las tradiciones que los fariseos habían dicho. Porque Jesucristo está diciendo, bueno, ustedes dicen que hay que ayunar, pero no ayunan cuando hay bodas. Entonces, ¿cómo pueden mis discípulos ayunar cuando está el esposo con ellos? Hablando de que en ese momento literalmente Jesucristo estaba con ellos. Así como yo puedo ver a Richie cara a cara y puedo ver su semblante, sus ojos, su nariz, los discípulos en aquel entonces podían ver a Cristo cara a cara. Pero mira qué más nos dice Jesucristo: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Pero Jesús, hasta este momento, o Jesucristo no siempre iba a estar en la tierra. Después, si tú y yo seguimos abarcando los evangelios, llegamos a la crucifixión, a la muerte de Jesucristo, a su resurrección y a su ascensión. ¿Dónde está Jesucristo hoy en día? En los cielos, a la diestra del Padre, nos dice Apocalipsis. Entonces, Jesucristo hacía referencia a este momento, a los creyentes que iban a convertirse después de su ascensión. Jesucristo está en nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que está en nuestras vidas, pero Él se encuentra en el cielo. ¿Y nosotros qué esperamos como creyentes? Su venida, su regreso, para poder estar con Él. Y así como los discípulos lo veían cara a cara, nosotros poder verlo cara a cara. Pero mientras eso aún no ocurre, esto que Jesucristo dejó plasmado en este versículo es para nosotros. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunará. Es parte de nuestro crecimiento espiritual entender que el ayuno en nuestras vidas es necesario, porque ahora el esposo está en el cielo y estamos esperando su venida. Si tú y yo somos discípulos de Jesucristo, entonces debemos de entender que es parte de nuestro desarrollo espiritual el aprender a ayunar, el practicar el ayuno, ¿sale? Porque hay algunas personas que dicen, no, es que el ayuno ya no es necesario. Es necesario, muchísimo, porque ya no está Jesucristo en la tierra por ahora. Entonces debemos de ayunar. ¿Es bíblico ayunar hoy en nuestros tiempos? Sí, es bíblico. Encontramos las enseñanzas de Jesucristo. Y después nos dice Jesucristo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Cuando está hablando y nos pone este ejemplo acerca de un remiendo nuevo y de un vestido viejo, nos está haciendo referencia a ese vestido viejo como la tradición de los fariseos, de que solamente hay que ayunar en ciertos momentos, o que no hay que ayunar cuando se está en matrimonio. Pero cuando Jesucristo nos dice no se pone remiendo nuevo, nos está hablando de sus enseñanzas. Es decir, las tradiciones de los fariseos y las enseñanzas de Jesucristo nunca iban a poder estar de la mano, nunca iban a poder estar en armonía. Por eso después nos dice en el versículo siguiente: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Vino nuevo hablando de las enseñanzas de Jesucristo, odres viejos hablando de las tradiciones de los fariseos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Las tradiciones de los fariseos nunca iban a poder estar en armonía con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo surgieron las tradiciones de los fariseos? Ellos estudiaban la ley, y un ejemplo muy claro, cuando se hablaba del lavamiento de los utensilios, o cuando se hablaba de que no comiéramos comida contaminada o con instrumentos contaminados.
Los fariseos decían, eso es lo que nos dice la ley, pero ¿cómo podemos perfeccionarla? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y a través de ese pensamiento, ¿cómo puedo hacerlo yo mejor? Empezaron a hacer tradiciones. Que las tradiciones nunca pudieron estar en armonía con Cristo, porque los fariseos han tergiversado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, mientras que las enseñanzas de Jesucristo eran la realidad de los mandamientos que Dios había dado en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo debemos de ayunar entonces? ¿Cómo en esta semana que nos hemos propuesto como iglesia, yo espero y te invito a que participes para el bienestar de tu espíritu y el bienestar de nuestra iglesia? ¿Cómo debemos de ayunar? Y después Jesucristo nos deja otra enseñanza. Ya vimos que el ayuno tenemos que hacerlo ahora como creyentes, porque el esposo Jesucristo no está aquí con nosotros, y Él lo dijo, cuando no esté el esposo, entonces van a ayunar, van a prepararse espiritualmente. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 16 al 18, y te voy a invitar a que te pongas de pie una vez más. Vamos a darle lectura a todos juntos. Vamos a ver qué nos dejó Jesucristo acerca del ayuno. Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos de nosotros estamos ayunando hoy? ¿Cuántos de nosotros nos bañamos, nos pusimos nuestro mejor traje, el perfume, nos lavamos nuestra carita? Porque nuestra cultura mexicana, así como veíamos el día miércoles que somos muy dados a ser conflictivos o a ser con un temperamento fuerte, también nuestra cultura mexicana es conocida a nivel internacional porque somos bien dramáticos. Algo similar a lo que hacían estos hipócritas que hacía Jesús mención. ¿Sabes a quién hacía mención Jesús cuando decía hipócritas? A los fariseos. Porque los fariseos cuando ayunaban, ahora algo que se me pasó a decirte, el ayuno tradicional de los judíos, pues era ayunar de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, 24 horas de abstenerse de alimentos, de abstenerse de comida, pero también ellos hacían algo más que vamos a ver más adelante. Nosotros estamos acostumbrados a ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde del mismo día. Pero algún hermano me preguntaba, bueno, y si quiero ayunar más, adelante, puedes hacerlo. Pero no es tan fácil abstenernos 12 horas de comida, ¿no? Se necesita práctica, se necesita practicar y ayunar constantemente para poder no ayunar por varios días o ayunar por varios días. Yo cuando estuve en Boise, en la escuela de ministerio, exactamente en estos mismos tiempos, hace un par de años, en el 2015, los pastores, allá estaban compuestos en aquel entonces por 7 pastores, y tenían también en su programa la semana de ayuno y oración, pero los pastores, era requerido para ellos, por ser pastores, ayunar de domingo a sábado. De domingo a sábado. Y para los que estábamos en el instituto o en preparación del discipulado, también era requerido ayunar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sábado el ayuno terminaba al mediodía, pero se empezaba desde el domingo a las 6 de la mañana. Y a lo mejor eso en algún momento de mi mente pensó, es muy difícil. Y sí es difícil, la verdad. Pero
con preparación y confiando en Dios podemos hacerlo. Ahorita a la iglesia, a los chicos de la alabanza, yo les comentaba esa parte de mi vida que pasó y que fue muy interesante. Yo les decía, bueno, a lo mejor ustedes no van a ayunar todos los 7 días completos, pero sí procuren ayunar los ayunos generales de 6 de la mañana a 6 de la tarde y algún otro día que está libre de lunes, martes, jueves o viernes, porque es importante para nuestras vidas. Pero los fariseos ayunaban por largos periodos de tiempo y ellos se ponían su rostro demacrado para que todo el mundo vieran que estaban ayunando, y cuando les preguntaran ¿cuánto tiempo llevas ayunando? 3 días, 4 días, y se asombraran de los fariseos y le dijeran, qué bueno, échale más ganas, tú sí eres un verdadero siervo de Dios. Entonces los fariseos cuando ayunaban hacían de una forma dramática, se quejaban, cambiaban su semblante, hacían todo lo posible para que las personas se dieran cuenta que estaban ayunando. ¿Y ese ayuno era agradable a Dios? No, Jesucristo nos lo revela con estos versículos. Cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La admiración de las personas, el ser aplaudidos por las personas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahora, hermanos, nosotros que vamos a estar ayunando por estos días, yo te invito a que practiquemos esto que Jesucristo nos dejó. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Así como siempre tratamos de estar guapos, en esta semana de ayuno y oración también. Que eso no afecte nuestra forma de vivir o de pensar o de aseo. No queremos mostrarle al mundo, no quiero mostrarle yo a ustedes que estoy ayunando por 7 días. Quiero que Dios lo sepa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es lo mismo que la oración. También que estamos en nuestra semana de oración, los fariseos nos dicen la historia que salían en las esquinas y gritaban y decían estoy orando, y hablaban fuerte y oraban de una manera fuerte que todo el mundo los viera, o las personas que estaban a su alrededor. Pero Jesucristo nos dice, tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te va a responder. Porque nuestro compromiso con Dios se ha de llevar en lo secreto y Él nos va a recompensar en público. No querramos ganar los aplausos, la admiración de las personas a través de nuestro ayuno y oración, presumiendo y mostrando a todo el mundo, si él está ayunando por 7 días y pobre, su carita ya está débil y ya necesita un buen baño, pero está ayunando. No, sino mostrémosle a Dios nuestra intención. Llevémosle a Él lo que tú y yo tenemos en secreto. Por eso, parte de un buen ayuno es no ser como los fariseos. Arreglémonos, limpiémonos, lavémonos, pongámonos perfume como si la vida estuviera normal. Aunque por dentro va a haber aflicción, aunque por dentro una de nuestras tripas va a decir tengo hambre. Pero no tenemos que mostrar lo que tú y yo estamos haciendo al mundo. Eso es algo que tenemos que llevarlo en secreto a Dios, para no recibir la admiración de las personas, sino la admiración de Dios hacia nuestras vidas. Entonces vemos cómo los fariseos ayunaban, pero ayunaban de una manera equivocada. Ahora vamos a Isaías, capítulo 58, versículo 1 y 12, y aquí vamos a estar viendo estos versículos.
Y con estos versículos vamos a estar terminando nuestro servicio hoy en este día, pero antes vamos a orar. Si se me olvida, recuérdenme que vamos a orar. Nuestra hermana Mari y nuestra hermana Dana se fueron a la misión de Jiacuí. Nuestra hermana Rosa Márquez, ella hace un par de días tuvo una operación en sus ojos. Vamos a estar orando para que Dios le dé sanidad. Me da mucho gusto ver a nuestra hermana Tere. Entonces vamos a tener un momento de oración por todas las necesidades que puedan estar pasando en nuestras vidas, un momento de oración para darle gracias a Dios si todo está marchando bien en nuestras vidas. Vamos a aprovechar esta semana de ayuno y oración para buscar de una manera intencional a Dios, para tener una comunión más apegada a Dios. Y vamos a Isaías capítulo 58. Y vamos a darle lectura una vez más. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Versículo 1 al versículo 12. Ahora vamos a darle lectura de manera alternada. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo y nos unimos todos en el versículo 12. Dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Puedes tomar tu lugar. Una vez más, el pueblo judío, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se había desviado de lo que era el ayuno, de lo que representaba el poder decirle al Señor: estoy pasando por un momento de aflicción, o te doy las gracias por el perdón que tú me has dado. El pueblo, conforme al contexto de Isaías, el pueblo judío, Judá, Benjamín, las 10 tribus restantes de Israel decían: cuando estamos pasando por momentos difíciles, hay que dejar de comer, hay que dejar de beber, hay que agarrar ceniza y ponernos en nuestra cabeza, o en forma de humillación hay que extender ceniza en el suelo y acostarnos en el suelo y que Dios vea nuestra aflicción. Una forma de demostrarlo físicamente, exteriormente. Y muchos de nosotros a lo mejor tenemos ese pensamiento: entre más sufra yo, Dios se va a agradar de mí. Entre más hambre tenga yo, Dios se va a agradar de mí. Y giramos
la intención del ayuno hacia un lado incorrecto. Fíjate cuando el pueblo de Israel ayunaba, mira lo que nos dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. En esta semana de ayuno y oración, con mayor intensidad queremos buscar a Dios, queremos saber de sus caminos. Pero mira lo que había dejado de hacer el pueblo de Israel. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Cuando tú y yo ayunamos, que es dedicarle un tiempo, un periodo de tiempo a Dios para buscarlo con mayor intensidad, para leer su palabra, para orar, para enfocarnos en buscar a Él. No buscamos nuestro propio gusto, porque a mí me gusta comer. El placer más grande que yo tengo en esta vida es la comida. Me gustan los mariscos. Pero va a llegar un momento en el que yo voy a decir no a ese placer para que yo busque de Dios. Yo no sé cuál sea tu placer. Yo no sé qué es lo que a ti te gusta hacer, pero yo te invito que a lo largo de esta semana de ayuno y oración nos abstengamos de eso por un momento para buscar a Dios. Para decir en este momento de una manera intencional, yo quiero buscar el gusto de Dios en mi vida. ¿Y cuál es el gusto de Dios en mi vida? No es que yo deje de comer, no es que yo deje de beber. Eso es lo que el pueblo de Israel pensaba y le recriminaba a Dios. No he comido, no he bebido, he puesto ceniza en mi cabeza, me he tirado en el suelo y no me ha respondido. ¿Qué más quieres que yo haga? Y fíjate, ellos lo mostraban exteriormente, pero mira cuál era el sentimiento de ellos, cuál era la forma en la que ellos vivían. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, hablando de abstenerse de alimentos, de bebidas, que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Porque el pueblo de Israel decía, yo voy a dejar de comer, voy a dejar de abstenerme, voy a poner de comer, de tomar líquidos, voy a ponerme ceniza, me voy a tirar en el suelo. Pero ellos eran malos con sus acciones. Ellos ofendían a su prójimo, ellos maltrataban a sus trabajadores, ellos buscaban su propio gusto. Habían cambiado el ayuno. Y yo en esta tarde quiero serte claro y decirte, si vamos a ayunar esta semana, hagámoslo de la manera correcta. Que en nuestra mente no esté ese sentimiento de que al dejar yo de comer o de beber me estoy santificando, estoy buscando a Dios. No, cuando tú dices voy a ayunar es dedicarle un tiempo a Dios para de una manera intencional vivir la palabra de Dios. Si yo tengo un problema con mi carácter y soy muy enojón y regaño a las personas, en esta semana de ayuno y oración voy a trabajar en eso, en no herir a las personas, en no lastimar a las personas, a controlar mi carácter. Por eso venimos a buscar a Dios, porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo va a hacer en nuestras vidas. A lo mejor a mí no me gusta orar. En esta semana de ayuno y oración, de una manera intencional, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. A lo mejor a mí no me gusta leer la Biblia. Hoy es el día número 8 en Génesis. Vamos en el capítulo 13, 14 al 16, creo, de Génesis. Lo acabé de leer en la mañana. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo esa forma de leer la Escritura?
Es que me aburre leer la Biblia. Es que no me gusta leer la Biblia. Es que no la encuentro interesante. En esta semana de ayuno y oración, no hagamos lo que a mí me gusta, porque a lo que a mí me gusta es estar tirado en la cama, viendo Facebook, comiendo, estando con los amigos. En esta semana de ayuno y oración, no hagamos lo que nos gusta, sino lo que agrada a Dios. Voy a dedicar tiempo para orar. Voy a dedicar tiempo para leer la Biblia. Voy a ponerme en tiempo con los devocionales que estamos llevando. En el capítulo 16, 17 de Génesis. Dediquemos tiempo a buscar a Dios. Porque nos gusta tener tiempo para la familia, tiempo para los hijos, y está bien, es parte de nuestra vida. Pero debemos de tener tiempo para buscar a Dios. Tiempo para buscar a Dios. Y en esta semana de ayuno y oración, busquemos a Dios, reflejemos el amor de Dios en nuestras vidas, cambiemos nuestro carácter, cambiemos nuestra forma de pensar, pongamos ese peso de Romanos. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos también que quitemos ese peso, ese pecado que está en nosotros y que nos estorba y que nos hace muy pesado, y pongamos nuestra mirada en Cristo, porque está diciendo estos versículos: si hay cosas que estamos haciendo mal y que a lo mejor son difíciles de dejar, despojémonos de ellos viniendo a Cristo, recordando que Cristo es nuestra fortaleza, recordando que Cristo es nuestra fuerza. Por eso vamos a ayunar, porque cuando ayunamos nos debilitamos en nuestro cuerpo. Sí, se debilita nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu se fortalece. Y lo que va a durar por la eternidad no es este cuerpo débil, es nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, hermanos, yo les invito a que ayunemos, pero no nos enfoquemos en decir, porque yo sé que hay a lo mejor muchos hermanos que van a decir: Misael, no puedo ayunar por 6 horas, no puedo ayunar por 5 horas. Pero el tiempo que tú y yo dediquemos a ayunar, busquemos a Dios. De hecho, yo me atrevo a decirte, hermano, que si tú quieres ayunar, pero a lo mejor el decir que la comida es un impedimento y que para ti es necesario por cierta cuestión de salud, está bien, come. Pero en ese periodo de ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, busca a Dios, lee tu Biblia, ora, haz buenas acciones, cambia tu carácter. A lo mejor hay hermanas que están pasando por alguna necesidad y dicen: Misael, es que quiero ayunar, pero no puedo dejar de comer. Ese no es el enfoque del ayuno. El enfoque del ayuno es ese tiempo que hemos dedicado, que tenemos preparado para buscar a Dios, lo hagamos a través de la oración, a través de la Biblia, no siendo como lo que se nos describe en estos versículos, no siendo malos con los demás, no afligiendo a los demás, no lastimando a los demás, sino practicando las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas de una manera intencional, de una mayor manera. Yo sé cuáles son mis luchas y yo sé cuáles son mis debilidades, y dentro de esta semana yo voy a luchar con ellas, pero yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo no sé cuáles son tus debilidades, pero en esta semana de ayuno y oración, déjaselas a Cristo. Tú lee la Biblia, ora, pídele a Dios que cambie tu vida. Ese es el verdadero propósito del ayuno. Versículos 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjate, en ningún momento menciona dejar de comer o dejar de beber. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo te invito a que a lo largo de esta semana de ayuno y oración, estos 2 versículos que te acabé de leer, lo hagamos con mayor intención.
A veces viene el hermano necesitado y le decimos, no tengo para ti. A veces vemos al hermano o a una persona que está pasando por frío y le decimos, no tengo nada que darte a ti. Pero cuando tú y yo practicamos estos dos versículos, mira que nos dice el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, en esta semana de ayuno y oración, dediquemos tiempo a buscar de Dios. Así como el alimento físico nos sacia y nos fortalece nuestro cuerpo, buscar de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de los cantos, fortalecen nuestro espíritu. Yo te invito de aquellas personas, aquellos hermanos que están en su posibilidad abstenerse de comida y de alimento, si puede hacerlo, hágalo, porque es ahí cuando tenemos una verdadera lucha con nuestro espíritu y forjamos nuestro carácter. Porque cuando tenemos comida y bebida, estamos alegres, no pasa nada, estamos felices. Pero cuando nos quitan la comida, pero cuando nos quitan el líquido, nos malhumoramos, nos enojamos, nos estresamos. Y es ahí cuando tú y yo forjamos un carácter más como el de Cristo. Por eso también es importante, sí, dentro del ayuno, los que puedan, traten de no comer, de no beber, para que su cuerpo diga, necesito, me voy a enojar, me voy a hacer esto, aquello. Pero nosotros recordemos, calmados, Cristo tiene el control de nuestras vidas. Porque yo me atrevo a decir, cuando estamos pasando por aflicciones, o una de dos, o nuestra naturaleza caída sobresale, o Cristo sobresale en nuestras vidas. Pero si yo no alimento mi cuerpo espiritual, mi vida espiritual, no va a salir Cristo a flote en mí. Va a ser mi enojo, mi resentimiento, mi tristeza. Entonces, también es parte del ayuno el abstenernos de alimentos y bebidas. Pero es más importante que nosotros reflejemos las buenas obras en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esta semana de ayuno y oración, les recuerdo una vez más, van a haber ayunos generales hoy. Hoy vamos a estar entregando el ayuno a las 5:30. Si a lo mejor tú entregaste tu ayuno antes y quieres venir, ven, no pasa nada, vamos a orar. También estamos en una semana de oración. Vamos a orar por las familias de nuestra iglesia, por los niños, por los proyectos, por las actividades que tenemos. Puedes reunirte y entre más seamos, va a ser mejor para animarnos. Entonces, hoy a las 5:30 va a estar abierta la iglesia para que vengamos a entregar nuestro ayuno. Después el día miércoles la iglesia va a estar abierta de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que tú vengas a orar, a buscar de Dios. Aquí voy a estar yo, va a estar el pastor Antonio, van a estar otros hermanos con nosotros orando, leyendo la Biblia. Y vamos a entregar nuestro ayuno de manera general miércoles a las 5:30. Y el sábado la iglesia va a estar abierta a partir de las 8 de la mañana para que tú vengas, ores, leas la Biblia, estés aquí con nosotros, platiquemos más de la Biblia y vamos a estar entregando nuestro ayuno a las 11 de la mañana del día sábado. Porque después tenemos nuestro evento de divertisábados para los niños. El día de ayer recibimos 60 niños. Yo sé que va a ser de mucha bendición para la vida de los niños y de sus familias. A través de ellos vamos a llegar
a sus papás para que puedan venir a la iglesia, para que vean lo que Cristo hace en las vidas. Y vamos a estar orando por todos estos proyectos, por todas estas actividades que vamos a tener a lo largo del año. Y una vez más te repito, en la parte posterior hay una hoja donde están los días lunes, martes, jueves y viernes, para que tú te apuntes y te animes a ayunar, a buscar a Dios, que en ese propósito sea buscar a Dios. Yo sé que en esta semana pues ya muchos regresan a la escuela, al trabajo, y tenemos que hacerlo, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela, es nuestra responsabilidad, pero le dediquemos mayor importancia a buscar a Dios sobre la escuela, sobre el trabajo. Entonces yo sé que va a ser una semana dura, difícil, pero después va a venir nuestra recompensa. Entonces están todos invitados y les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por esta semana de ayuno y oración que vamos a iniciar en este día. Voy a invitar a Juanito que pase para que él ore por nuestra hermana Rosa Márquez. Ella tuvo una cirugía en uno de sus ojos hace un par de días, entonces vamos a estar orando por ella. Vamos a orar por la semana de ayuno y oración, por la hermana Rosita. Le voy a pedir a Uzi que también venga. Vamos a orar por la actividad de los divertisábados, y le voy a pedir a Richie que también venga ahorita para que oremos por las familias de nuestra iglesia. Entonces empiezo a orar yo, nosotros nos unimos en oración y después va a orar Juanito, Uzi y Richie. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En esta semana que hemos levantado como iglesia para estar ayunando, para estar orando, para estar buscando de una manera intencional, de una manera, Señor, muy intencional en nuestras vidas, la comunión contigo, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestro espíritu, ahora que en este día hemos iniciado con estos ayunos y estas oraciones, Señor. Yo te pido que tú nos muestres, que tú forjes en nosotros tu carácter, que tú quites nuestras ideas y pongas tus ideas, que tú quites de nosotros nuestros pensamientos y pongas tus pensamientos, Señor. Ayúdanos en estos días a buscarte de una manera intencional, Señor, a leer tu palabra, a orar, a cantarte alabanzas, salmos, a reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, reflejadas en buenas acciones, en amar a nuestros enemigos, en orar por los que, Señor, están pasando por necesidad, en bendecir a aquellos que nos maldicen, en tratar bien a aquellos que nos ofenden, Señor. Yo te pido que tú nos des la fortaleza para lo largo de estos días, de esta semana de ayuno y oración, Señor, que tú toques los corazones de nuestros hermanos y ellos puedan formar parte de esta actividad, Señor. Que tú nos enseñes a lo largo de estos días el verdadero significado del ayuno, un ayuno agradable a ti, una oración agradable a ti, conforme a tu voluntad, Padre. Prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón para que esta semana de ayuno y oración sea de bendición para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestro crecimiento personal, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestras vidas para poder darte a ti toda la gloria, para poder darte a ti toda la honra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Padre Santo, en esta tarde también oramos, Padre, y estamos como iglesia juntos por la vida de nuestra hermana Rosa, Padre, que tú la guardes, que tú la cuides, que tú tomes el control de su salud, Padre, que pueda ser restaurada al 100%, Padre. Tú conoces cada parte de